Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Did you know that there are kingdom benefits? ¿Sabías que existen beneficios del reino? No solo para cuando entremos al reino de Dios, sino también para el presente en este mundo. Es decir, que si hemos entrado, óyeme bien, si hemos entrado en una relación de nuevo pacto con Dios a través de su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua, por ese nuevo pacto podemos experimentar la realidad del reino aquí en la tierra, para que tengamos un anticipo del reino y de los beneficios de pertenecer al pueblo eterno de Dios. Cuando leemos el Salmo 33, vemos que el autor de este salmo está emocionado por estas cosas. Así que quiero invitarte a que tomes tu Biblia y vayas conmigo a ese lugar, el libro de los Salmos, en el Salmo 33. Noten cómo comienza el escritor aquí. Leemos el verso 1 que trae una palabra que implica emoción. Como está en modo imperativo, a menudo se traduce como griten. Griten con gozo. Griten con emoción. Es la expresión pública del gozo y la emoción que se siente cuando tenemos la expectativa de que Dios hará algo. Y esa expectativa debe basarse en sus promesas, en lo que leemos en su palabra. Mire de nuevo el verso 1. Dice, griten, oh justos, en el Señor. De esta misma manera, el apóstol Pablo escribió frecuentemente acerca de estar en el Mesías. Muchas cosas que Pablo reveló que podemos esperar y que tenemos la esperanza de que Dios traerá a nuestra vida, se deben a que estamos en el Mesías. De esa misma manera, el Salmo 33 comienza diciendo que podemos gritar de gozo, podemos estar emocionados y tener entendimiento de las cosas de Dios que producen justicia. Recuerden a quién se dirige. Dice, griten, oh justos. Y aquí está la clave. Los que están en el Señor. Una cosa que podemos decir es, nunca serás visto por Dios como alguien justo a menos de que estés en una relación de pacto con Él a través de la sangre del Mesías. Así que griten, oh justos, en el Señor. Y luego dice, para los que son rectos, y esta palabra es sinónimo de derecho. Así que la justicia que está en nosotros, nuestro nuevo carácter, va a producir que caminemos de una manera apropiada, recta, en el camino de Dios. Así que para los rectos es apropiado. ¿Y qué es apropiado? Tejilá, alabanza. Vemos que porque estamos en el Señor, hemos sido declarados por la misericordia de Dios. Solo por su gracia fuimos declarados justos, no por lo que hayamos hecho, sino lo que hemos recibido como beneficio de ese nuevo pacto. Fuimos declarados justos porque hemos aceptado la sangre del Mesías para cambiar, para resolver nuestro problema de pecado y producir justicia en nuestra vida. Por tanto, esa justicia se manifestará por un caminar recto, en la dirección correcta, en la voluntad de Dios, y esto producirá alabanza. Así que cuando estoy en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él ha mandado,
expresando su justicia, eso producirá alabanza. No solo alabanza de aquellos individuos que la están realizando, sino también la de aquellos que lo están presenciando. Avanza al verso 2. Leemos. Den gracias al Señor con... Y la próxima palabra es violín. Lo que veremos en este verso es un par de instrumentos musicales usados aquí en el Salmo, melodías para el Señor. Vemos que con frecuencia, cuando se habla de la adoración, la música es ciertamente parte del discurso. Así que dice, den gracias al Señor con el violín, con un arpa de 10 cuerdas, y dice, alaben. Y esta es una palabra que puede significar cantar, alabar, hacer melodías para Él, y es un tipo de palabra que nos recuerda lo especial que es el hebreo. Esta misma palabra se usa, como hemos hablado anteriormente, se usa para podar árboles o arbustos, para que estos arbustos, esas plantas, ese árbol de cualquier naturaleza, sea capaz de dar más fruto. La lección para nosotros es muy simple. Es cuando estamos adorando a Dios, alabándole, haciendo música para Él, que esa alabanza, esa canción, esa adoración, va a producir en nosotros un cambio. Va a podarnos, remover de nosotros esas cosas que nos impiden producir el fruto que deberíamos desear y que Dios requiere de su pueblo. La adoración tiene una influencia en nuestra vida, y esa influencia va a hacernos más productivos en las cosas de Dios. Verso 3. Dice, cántenle un cántico nuevo. Al inicio mencioné que existen beneficios del reino, y sabemos que hay promesas esperándonos para cuando entremos al reino de Dios. Sabemos, por ejemplo, que es necesario que cada creyente, y antes debo señalar dos cosas. Hay dos juicios muy diferentes que las personas, todas las personas, necesitan conocer. Uno es para el no creyente y el otro es para el creyente. El no creyente va a pasar por un juicio llamado el juicio del gran trono blanco. Nadie, y quiero enfatizar esto, nadie que se presente al juicio del gran trono blanco saldrá de allí con un veredicto favorable. Todos los que van ante el Mesías a ese juicio del gran trono blanco serán encontrados culpables, porque sus nombres no aparecen en el libro de la vida del Cordero, y serán echados sin remedio en el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el futuro que les espera. Pero el juicio para los creyentes, dice la Escritura que es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal del Mesías. Y ese es un juicio para recompensas. Así que hay recompensas del reino, ese es un aspecto, pero insisto, vamos a ver que hay beneficios por estar en un pacto eterno. Un pacto de reino, el nuevo pacto. Y por lo tanto dice aquí, mira de nuevo el verso 3, cántenle a Él un cántico nuevo. Ese cántico nuevo es solo para aquellos que han experimentado la novedad de una relación redentora, que ha sido puesta en efecto por la sangre del Mesías. Nuestra adoración, nuestra canción, nuestra alabanza será diferente. Y luego dice, y hagan una buena melodía con un grito. Esta es una palabra que se relaciona con el grito del shofar. De nuevo, ese término, que en hebreo es truap, se relaciona con el shofar. Y algo que siempre debemos recordar es que el shofar, cuando oímos ese cuerno de carnero haciendo ese sonido, ese truap, debemos recordar lo que Dios ha provisto. El sonido del shofar
debe causar que recordemos lo que Dios ha provisto para su pueblo. Un pacto nuevo, para que podamos entrar en un nuevo tipo de relación, una relación permanente, eterna y redentora con Él. Así que es apropiado que hagamos buena melodía, hagamos buena música para Él. Verso 4. Porque recta es la misma palabra que vimos en el verso 1, donde habla de los rectos. La palabra yashar, que significa recta, es la palabra del Señor. Esa palabra para la rectitud implica que la palabra del Señor produce en nosotros rectitud. Nos coloca en la dirección correcta. Nos da los objetivos correctos para nuestra vida. Una de las cosas que podemos aprender es esta. Cuando no estoy oyendo la palabra de Dios, cuando no soy influenciado por la palabra de Dios, habrá una influencia pecaminosa en mi vida. Y esa influencia pecaminosa hará que me aparte, que me desvíe. El concepto se refiere a algo que está torcido. Bien, Jacob tenía una inclinación hacia las cosas de Dios. Pero aquí estamos hablando de uno que se está apartando de las cosas de Dios. Cuando adoramos a Dios apropiadamente, noten lo que dice, porque recta es la palabra del Señor, y todas sus obras, ellas son emuná, fieles. Así que la obra de Dios es algo que producirá dentro de nosotros su obra en nuestras vidas. Causará que camine en la dirección correcta, derecho, rectamente, en su voluntad. Y vemos que Dios, sus obras, siempre se hacen con fe. Ahora, aprendimos algo. Si Dios hace todo con fe, entonces nosotros también deberíamos hacerlo. Y de nuevo, esta palabra fe, y espero que sepan a dónde me dirijo, porque digo esto con mucha frecuencia, la palabra fe se relaciona con la verdad en el idioma hebreo. Así que todo lo que Dios hace es recto, porque está establecido. Su fundamento es la verdad. Cada obra que Él hace es fiel, es decir, se cumple. Es un resultado de su verdad. Mira ahora el verso 5. Ojed Sedaká Umishpat. Ama, y esto se entiende como Él ama la rectitud y la justicia. Dos cosas que deberían caracterizar nuestra vida: la rectitud y la justicia. Bien, aunque estos dos conceptos están muy relacionados, hay una diferencia importante. La rectitud de Dios muchas veces la vemos dentro de un contexto que se relaciona con lo espiritual. Se relaciona con cosas que tienen implicaciones religiosas. La justicia también puede verse así, pero la justicia en ocasiones no tiene que ver tanto con la relación de Dios y los hombres, sino de los hombres entre sí. Cuando dice ejecuten la justicia, como dice varias veces el profeta Zacarías, nos habla acerca de establecer el juicio apropiadamente en este mundo, entre un hombre y otro, entre individuos, sin distinción si es hombre o mujer. Hablo de la justicia entre los seres humanos sin distinguir el sexo. Así que la rectitud tiene más que ver con esta relación vertical entre nosotros y Dios, mientras que la justicia es más una relación horizontal que existe entre dos individuos o entre varios individuos. Así que Él ama la justicia y el juicio. La gracia del Señor, y aquí es donde debemos ser cuidadosos. Este es un excelente ejemplo de cómo muchas veces los traductores, son descuidados. La razón por la que lo digo es que muchas veces los traductores,
Cuando sale una nueva traducción de la Biblia, no es que hayan tomado los textos originales y los hayan traducido todo. Ojalá fuera así. Pero lo que pasa usualmente es que toman una traducción existente y la cambian por alguna razón, modificando palabras, modificando frases, de manera que muestren o reflejen un conjunto diferente de doctrinas, o una perspectiva diferente, un objetivo diferente. Tal vez haciendo el lenguaje más inclusivo, en lugar de decir hombres, por ejemplo, colocan personas y cosas por el estilo. Pero lo que necesitamos ver es que cuando prestamos la debida atención a la palabra de Dios, nos damos cuenta de algo. Donde dice aquí, al final del verso 5, Gesed Hashem. Seguramente ya sabes que Gesed es la gracia de Dios y Hashem es el Señor. Y luego dice Ma'ah Haaretz. Por lo tanto, no puede ser la gracia de Dios llena la tierra o el mundo. No puede ser. ¿Por qué? Porque si fuera la gracia de Dios llena la tierra, sería Gesed Hashem Meimalei Haaretz o Et Haaretz. Pero aquí vemos la palabra para llenar o estar llena en femenino, lo que significa que se relaciona con la tierra. Así que tenemos que decir que la tierra está llena. ¿De qué? De la gracia de Dios. Así que no es que la gracia de Dios llena la tierra, sino que la tierra está llena de la gracia de Dios. Verso 6. Con la palabra del Señor, los cielos fueron hechos, y con el espíritu de su boca, todo su ejército. De nuevo, vemos que Dios, y esto es lo que se nos está comunicando, si Dios, y es así, con frecuencia el sí condicional en español debería entenderse o traducirse con la frase ya que. Así que, ya que Dios creó los cielos, y lo hizo ¿cómo? Con su palabra. Él habló y fue creado. De la misma manera, es con el espíritu de su boca, la misma cosa, el aliento, el aire de su boca, Él habló, y todo su ejército fue creado, los ejércitos celestiales. Esto puede referirse a los ángeles, pero también puede referirse a toda clase de elementos espaciales, el sol, las estrellas, etc. Así que todo sucedió a través de lo que Dios habló, de su palabra. Y lo que el escritor aquí quiere que entendamos es esto. Si la palabra de Dios es tan poderosa, y podríamos decir ya que la palabra de Dios es tan poderosa, al punto que la creación surgió simplemente porque Dios habló, si ese es el caso, que su palabra produce tal cambio, ¿cuánto más deberíamos prestar atención a su palabra en la Escritura, ya que puede traer cambios? ¿Qué tipo de cambios? Cambios poderosos en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestros negocios, en nuestras familias. Dios es capaz de todo. Verso 7. Un ejemplo del poder de Dios a través de su palabra lo vemos aquí en el verso 7, donde dice Kones Kaned. Ned es como un muro o un montón. Y lo que dice aquí, Kones, en este caso, Kones, habla del hecho de que Dios amontonó, o en otra palabra, reunió. Habla de traer algo a un lugar. Lo que dice aquí es que Dios amontonó como un muro las aguas del mar. La mayoría de los eruditos creen que está hablando del Yam Suf, el mar de los juncos o el mar rojo, donde Dios reunió el agua en un lugar con el fin de abrir un camino al pueblo. Hay diferentes ideas al respecto que no exploraremos ahora, pero dice que Él reunió el agua e hizo que se levantara. Y dice, Él pone en depósitos los abismos. Los abismos, o las profundidades del mar, son esos lugares muy hondos del océano. Así que Dios tiene el poder
ya sea que estemos hablando de algo en el cielo, algo en la tierra o aún algo debajo del mar. Dios tiene el poder de crear lo que Él quiera. ¿Cómo? Él solo habla y lo que Él dice es creado. Dios no está limitado por nada. Al mismo tiempo, tú y yo podemos hablar cualquier palabra, podemos decir cualquier cosa, pero eso no significa que va a tener el poder que tiene la palabra de Dios. Mas cuando Dios simplemente habla, las cosas cambian. Y el mensaje para nosotros, claro y directo, es que necesitamos darle importancia a la Escritura, porque ese poder, esa unción de la palabra que Dios habló y trajo cambio, también está disponible para nosotros. Esa misma autoridad, esa misma unción, ese mismo poder está contenido en la Escritura. Verso 8. Que toda la tierra tema al Señor, y en todos los habitantes del mundo hay, y esta es otra palabra para sentir miedo o temor, porque es un paralelismo, ya que obviamente estamos hablando de un poema en el libro de los Salmos. Así que encontramos que toda la tierra, y no solo toda la tierra, en referencia al mundo creado, sino también a todos los habitantes del mundo. Usa dos palabras diferentes para temer, sentir respeto. Y otra vez encontramos esta idea de que si las cosas de este mundo, las montañas, los mares, los árboles y todo lo demás, si ellas reconocen a Dios, ¿cuánto más nosotros, a quienes Dios nos ha entregado inteligencia, entendimiento y habilidad para aprender cosas y enseñarlas a otros individuos y a las generaciones que nos siguen? Todo esto nos pone en una posición por la cual nosotros también deberíamos ser individuos que demuestren el temor del Señor, que Él es la prioridad en nuestra vida. Así que, seguimos leyendo. Toda la tierra teme al Señor, y de Él todos los habitantes del mundo también tienen miedo. Verso 9. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Ahora, de nuevo, vemos una y otra vez que hay un énfasis en el poder de la palabra de Dios. Y todo eso debería llevarnos a tener un gran respeto, el respeto debido. ¿Sabes qué? Nunca será demasiado el respeto que le podamos dar a la palabra de Dios. El respeto apropiado es ver esto como la Escritura inspirada por Dios, que cuando Él habló, fue hecho. Esto viene con su poder y unción, con su revelación, y por eso deberíamos estimarla grandemente. Te prometo algo. Cuando tú aplicas esta palabra a tu vida, y cuando digo palabra hablo de toda la Escritura, cuando aplicas su verdad a tu vida, reconociéndola como debería ser, tal como lo que es, la verdad, jamás sentirás ningún remordimiento, ni tendrás ningún reproche al evaluar tu pasado, más allá que decir, ojalá la hubiera seguido más de cerca. Ojalá hubiera confiado en ella de una manera más plena. Esto es lo que esta Escritura nos está enseñando. Así que Él es quien habló, quien lo dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. La lección en este verso es el hecho de que Dios habló, pero también vemos el siguiente término, Él mandó. Por eso hay un énfasis en los mandamientos de Dios, en sus instrucciones. Y así es como podremos ver si realmente tenemos el respeto debido y si estamos dando a Dios la prioridad correcta en nuestra vida, si realmente aplicamos sus mandamientos a nuestra vida. Porque hay dos cosas que debemos ver sobre los mandamientos. Primero, los mandamientos nos llevan a cambiar.
Cuando entiendo lo que Dios me ordena hacer, eso trae un cambio a mi vida. Pude haber querido hacer esto, pude haber querido hacer aquello, pude no haber querido hacer algo, pero la palabra de Dios hace que me comporte de manera diferente, y eso es bueno. Segundo, los mandamientos de Dios no solo producen una diferencia en mí. Cuando los cumplo, los guardo, los observo. Cuando sigo su intención, la aplico a mi vida y la llevo a cabo en mi situación. La obediencia a las instrucciones de Dios traerá no solo un cambio a mi vida, sino, oye bien, ella traerá un cambio a mis circunstancias. Producirá el mover de Dios en mi vida y en mis situaciones. Cuando rechazamos la instrucción de Dios y no nos sometemos a sus mandamientos, estamos expulsando a Dios. Y alguno dirá, pues, ¿cómo un ser humano puede expulsar a Dios? Por supuesto que no somos más fuertes que Él, pero estamos hablando de leyes espirituales. Dios mismo estableció leyes espirituales. Cuando obedecemos, Él ve eso como una invitación para venir e involucrarse. Cuando desobedecemos, Dios ve eso como nuestro deseo de que Él no se involucre en nuestra vida. Esa es la ley espiritual a la que se refiere esta escritura. Verso 10. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Bien, las naciones aquí se refiere en este contexto a aquellos individuos que no tienen relación de pacto con Dios. Esas naciones, países y pueblos, el término goyim puede ser naciones, pero también puede ser simplemente aquellos individuos que no tienen una relación de pacto con Dios. Y dice que Dios hace nulo. Él anula el consejo de las naciones. Y luego tenemos simplemente otro sinónimo para ese mismo concepto, que dice que Él anula los pensamientos de los pueblos. Y vemos cómo el término amim, pueblo, es paralelo al término goyim, naciones o gentiles. Y el término atzat, consejo, es paralelo al término pensamientos. Y el término heini también es paralelo al término ephir, que en ambos casos conllevan a la idea de anular, hacer que algo no tenga efecto, no sea válido. Y a cualquier cosa que el hombre establezca, eventualmente Dios le dirá que no, porque lo único que va a permanecer son aquellas cosas que son construidas y establecidas sobre el fundamento correcto. Todo lo que no esté sobre el fundamento correcto experimentará su destrucción. Él lo confundirá, como promete aquí. Verso 11. Atzat Adonai. Y esto es un contraste. El consejo del Señor para siempre permanecerá. Esto es importante porque esto es de lo que estamos hablando. Esto tiene implicaciones de reino. Cuando tomo el consejo de Dios y lo aplico a mi vida, estaré viviendo de una manera y haciendo las cosas que tienen implicaciones de reino. Pero cuando sigo el consejo de mi mente, lo que yo quiero, estaré haciendo cosas, porque usualmente el consejo de mi propia mente, lo que entra en mis pensamientos sin la revelación de Dios y de su palabra, esas ideas y pensamientos, son puestos allí por el enemigo, influenciados por una fuente que no es buena, una influencia corrupta, una matriz impía. Por esa razón, nada de eso perseverará en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no tienen relación con el reino. Así que dice, el consejo del Señor para siempre permanecerá, y los pensamientos de su corazón de generación a generación. ¿El consejo de qué? De su corazón.
El corazón de Dios, y recuerden, el corazón bíblicamente es la fuente y el asiento de los pensamientos. Es lenguaje poético, simplemente diciendo que pensamos con el corazón, y Dios también. Los pensamientos de Dios permanecen, pasan de generación a generación, y eso nos da una implicación importante para entender, y es que la palabra de Dios nunca se vuelve obsoleta. La palabra de Dios no cambia, no necesita ser reinterpretada. No es como alguna obra del hombre que no es suficiente para pasar la prueba del tiempo, que tiene tal vez que ser actualizada y modernizada con los años. Esto no. Oye bien, esto no pasa con la palabra de Dios. Desafortunadamente hay individuos que quieren tomar temas como por ejemplo los estándares morales de Dios para la sexualidad. Ahora mismo vemos en el mundo y entre el cuerpo de creyentes que hay sujetos que se hacen llamar creyentes. Le dejaré a Dios juzgar si son creyentes o no. Tengo fuertes dudas al respecto. Pero ellos quieren reinterpretar los estándares de Dios para la pureza sexual. Lo que Dios dice que es correcto y lo que Dios dice que es incorrecto. Lo que Dios dice que es santo y lo que Dios dice que es una abominación. Ellos quieren reinterpretarlo por causa de la sociedad en la que vivimos. Tal intento, tales pensamientos, tal cambio es repugnante para Dios. Y debemos entender, como dice aquí, que el consejo de Dios, sus pensamientos son de generación a generación. Verso 12. Bienaventurado el pueblo, y esta palabra es Goy. Podría significar pueblo. Vimos la palabra Goyim unos versos atrás, en plural, que significa gentiles, naciones o pueblos. Aquí está en singular, bienaventurada la nación o la persona a quien el Señor, aquí aparece Yud-Hei Vav-Hei, cuyo Dios es el Señor. Esto realmente nos lleva a una pregunta y es si verdaderamente el Señor, el Dios de Israel, ¿es Él tu Dios? Si no lo es, vas a ser fácilmente engañado por el enemigo. No tendrás ningún recurso espiritual para poder resistir los ataques del enemigo. Serás fácilmente manipulado por él, quien te llevará a caer en lo que él quiere que caigas. Y su objetivo es uno solo. Su nombre es Satanás, y eso significa adversario. Por tanto, él quiere traer adversidades a tu vida. Pero cuando hacemos a Dios la autoridad y el juez de nuestra vida, dice aquí, feliz es el pueblo, la nación o la persona cuyo Dios es Hashem, es Adonai. Y el pueblo, dice, el pueblo a quien Él ha escogido como heredad. ¿Quién es Él? Es Dios. Entonces, feliz es aquel cuyo Dios es el Señor. Y cuando esta es nuestra realidad, Dios nos ha escogido para su herencia, para ser su heredad. Eso significa algo importante, que es una gran verdad. Él va a reconocernos. Él tomará posesión de nosotros. ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Dios tomará posesión de nosotros y nos traerá a su reino. Vamos a estar con Él. Vamos a conocer su provisión. Experimentaremos su carácter. Todo eso es porque hemos dicho que Él es mi Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando entramos en ese nuevo pacto por la sangre del Mesías. Y por lo tanto, Dios nos elige para ser parte de su linaje. Verso 13. Un linaje o una herencia
Es un término que usualmente tiene conexión con el reino. Pero ahora veremos algunos beneficios que son del reino aquí, en esta era, en este mundo. Porque cuando estamos en esta relación de nuevo pacto, cuando tenemos esa seguridad de reino, que por su gracia, por este nuevo pacto entraremos con Él en su reino por la eternidad, Dios nos reconocerá. Lo hará llevándonos un día con Él a ese reino. Pero además vemos que hay una bendición para el presente. Verso 13. Desde los cielos, el Señor mira. Hay muchas palabras diferentes para mirar en la Biblia. Aquí tenemos la Javit, que implica mirar intensamente, mirar algo con mucha atención. Por lo tanto, podemos estar seguros que cuando estamos en esa relación de pacto, en esa relación del nuevo pacto con Él, Él estará observándonos, vigilándonos, mirándonos intensamente. Y luego encontramos la palabra simple para ver. Dice que Él ve a todos los hijos de los hombres. Pero para aquellos que están en una relación de pacto, la palabra para ver es una palabra distinta, que implica prestar atención, mirarlos intensamente porque son su pueblo de pacto. Él nos ve a todos, pero a su pueblo los mira diferente. Verso 14. Desde el lugar de su habitación, estamos hablando de donde Dios mora, el lugar de su morada, y dice Mahón, que es como una institución. Es algo más que solo un lugar de morada. Es donde Él vive, donde su existencia habita de cierta manera especial. Así que dice, desde su habitación, desde su morada, Hishgiach. En cuanto a Hishgiach, muchos conocen la palabra Mashgiach, que es el sujeto que provee la supervisión kosher. Así que es simplemente un supervisor, o el acto de supervisar, mirar algo, vigilar algo, para asegurarse de que las cosas se hacen en orden. Y aquí hay algo maravilloso. Lo que nos está diciendo es que Dios va a ser nuestro Mashgiach. Por supuesto que Él está en ese lugar celestial, pero puede ver hacia abajo, mirando intensamente a todos los creyentes. Él lo ve todo, a toda la humanidad, pero nos mira de manera especial a nosotros, y Él nos supervisará, o sea que Él pondrá las cosas en orden, para todos los habitantes de la tierra. Insisto, Él mira al mundo entero, pero para nosotros, además, Él pone todas las cosas en orden. Verso 15. Aquel que, y es un participio, aquel que formó juntamente su corazón. Bien, aquí está hablando del hecho de que Dios formó, y esta palabra yahad puede relacionarse con unión, pero muchos de los comentaristas rabínicos dicen que debería entenderse como Yahid, que es algo que es único, algo que habla del individuo. Dice que Él formó el corazón de cada uno de ellos, o sea, de todos los seres humanos. Aquel que entiende todas sus obras. Ahora dice algo acerca de Dios. Y uno de los nombres bíblicos de Dios es Elohim. Si le preguntas a cualquiera que hable hebreo, dame un sinónimo para entender de manera muy simple la palabra Elohim. Él te diría que el sinónimo sería Shofet, que significa juez. Este término para Dios, Elohim, habla acerca del Dios que juzga. Y aquí, Él juzga nuestros pensamientos y también juzga las obras, sus obras. Verso 16. Bien, de nuevo hablamos de beneficios, y aquí tenemos el ser librados del enemigo. Leemos. Básicamente, dice aquí que el rey no será salvo
por la abundancia de su poder o de su ejército. Así que no viene al rey la salvación, es decir, no es salvo por la abundancia de su ejército. Y poder, o el poderoso, no será rescatado por la abundancia de poder. Lo que está diciendo aquí, en este contexto, este poder del que se está hablando es un poder terrenal que viene del ejército o viene de algún tipo de fuente terrenal. Y está diciendo, solo porque el rey tenga un ejército numeroso o fuerte, y solo porque el poderoso tenga abundante poder, no significa que será librado. ¿Por qué? Aquí lo dice, verso 17. Falso es el caballo para salvación. Y en una abundancia de soldados o en un ejército abundante, no hay liberación. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que quiere transmitirnos es que la salvación, la liberación, no está basada en la abundancia del poder humano, en los recursos mundanos. Si pensamos que vamos a encontrar verdadera liberación, salvación, en las cosas de este mundo, estamos tristemente equivocados. No es en algún gran ejército, en algún poder o alguna fuerza, que vamos a descubrir que el rey será librado, que será salvo. Verso 18. He aquí, el ojo del Señor está sobre aquellos, y esto es realmente lo que deberíamos pensar. Deberíamos querer que Dios, sus ojos, estén sobre nosotros, porque si Él nos está mirando, nos mirará intensamente, mirará nuestra situación, y con esto viene su supervisión. Queremos que Dios mire nuestra situación. Queremos que Él lo vea todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos que traiga un cambio divino a nosotros. Queremos que sus recursos nos sean suministrados. Pero ¿cómo lo obtenemos? Aquí lo dice. He aquí, el ojo del Señor está con aquellos que le temen. Por eso es tan importante que hablemos del temor del Señor, de darle a Él la prioridad. La gente dirá, ¿pero cómo le doy prioridad a Dios en mi vida? Muy fácil. Obedece los mandamientos de Dios. Aplica su instrucción, su palabra, sus estándares, sus estatutos, sus leyes. Aplícalos a tu vida. Así demostramos que le tememos. Una persona que ha puesto a un lado las instrucciones de su palabra, la revelación de su palabra, los mandamientos de la Biblia, cuando ponemos eso a un lado y pensamos que ya no tienen relevancia para el presente, esa persona no es uno que teme a Dios. Y porque no teme a Dios, el ojo de Dios no estará sobre él para poner las cosas en orden, para librarlo, para salvarlo, para ayudarlo, ni para proveer para él. Esa persona será dejada sola. Así que dice, he aquí, una palabra importante, he aquí, el ojo del Señor está sobre aquellos que le temen, para aquellos que esperan, confían o tienen su esperanza, ¿en qué? En su gracia. Recuerden, estamos leyendo y estudiando los libros de los Salmos. Y lo digo así en plural, los libros de los Salmos, porque Salmos está dividido realmente en 5 libros, de acuerdo a la tradición. Pero cuando estudiamos el libro de Salmos, sabemos que todos los Salmos fueron escritos mucho antes de que el Mesías dejara el cielo, vistiéndose de carne humana, para nacer en este mundo y estar aquí por 33 años. Los Salmos se escribieron mucho antes de eso. Es por eso que cuando leemos esto, estamos viendo instrucciones que Dios nos está dando con el fin de que miremos con expectativa.
una de las cosas que vemos es que hay un énfasis en la Escritura en este término Gesed, la gracia de Dios. Debemos estar atentos a esto y sabemos algo. El Mesías es el único mediador de la gracia de Dios. Así que Gesed, cuando se habla acerca de mirar hacia la gracia, se habla de mirar al Mesías que es provisto. Entonces, sobre los que esperan, los que tienen su esperanza en su gracia. Verso 19. Para salvar su alma de la muerte y sus vidas de la hambruna. Y esta hambruna simplemente significa estar en necesidad. ¿Qué será lo que hará él? ¿Cuál es la palabra aquí que deberíamos conocer muy, pero muy bien? Mira de nuevo el verso 19. Leachsim. Literalmente ayer estaba conduciendo mi auto aquí en Israel. Uno de los partidos políticos aquí es un movimiento político religioso de la comunidad sefardí llamado Shas. Y al conducir, vi que estaban instalando una valla de ese partido a la luz de las próximas elecciones. Y esta valla en particular decía Hakadesh Brujú, que de manera abreviada significa el bendito o el santo, bendito es él. Y junto a eso la palabra Matzil, la forma constructiva para decir nuestro. El mensaje es que el Señor, el Santo de Israel, Él es nuestro Salvador. No usaron la palabra normal para Salvador, que sería Moshiach, o en este caso, Moshiainu, sino que usaron la palabra Matzil. Ahora, en hebreo moderno, la palabra Matzil es una palabra que usualmente entendemos como libertador y también como salvavidas. Así que dice, el Santo de Israel, Él es nuestro salvavidas. Él es el que salva, guarda, preserva la vida, nuestra vida. Esa es la palabra que se usa aquí, y no como sustantivo, sino como verbo. Y dice, Leatzil mimavet nafsham. Él libra su alma de la muerte. Y dice, y para hacer vida, o para darles vida, y sostenerlos en tiempos de hambre, en tiempos de carencia y necesidad. Verso 20. Nuestra alma, ¿por qué nuestra? Estos son los que tienen una relación de pacto con Él. Nuestra alma confía o espera en el Señor. Y esta próxima parte muestra una expresión que vemos varias veces en los Salmos. Y realmente en mi Biblia aparece resaltada al principio del Salmo como un titular, un texto en negrillas, para ayudarnos a entender el contenido del Salmo. Lo que dice aquí es exactamente el titular del Salmo, que se toma de este verso donde dice Esreinu u Magineinu, que significa Él es nuestro ayudador y también nuestro defensor. Nuestra ayuda y nuestra defensa. La Escritura está diciendo que esto sucede cuando tenemos una relación de nuevo pacto con Él. Nuestra alma espera en el Señor. ¿Qué más dice? Él es nuestra ayuda, nuestra defensa. Verso 21. Porque en Él nuestro corazón se regocija. Nunca debemos alterar la palabra, ni agregarle ni quitarle nada. Pero a veces hay versiones de la Biblia que pueden ayudarnos a entender la intención del texto un poco mejor. Y te daré mi versión amplificada de la primera parte del verso 21, donde dice, porque en Él nuestro corazón se regocija o se alegra, se contenta. En Él. ¿Cómo podemos estar en Él? Esto debería entenderse por medio de este nuevo pacto, porque en su santo nombre hemos confiado. E insisto, en su santo nombre. Esto nos dice algo.
Y por eso es que debemos hacer un buen trabajo entendiendo este mensaje de salvación, el Evangelio. Porque muchas veces la gente dice, ¿sabes? Si quieres que Dios te ayude, si quieres que Él resuelva tus problemas y haga todo eso que quieres, levanta tu mano, ven al frente y recíbelo en tu vida. Pero el problema es que muchas veces, y no pretendo ser el juez de nadie, pero muchas veces la gente hace lo que llamamos la oración de fe, responden a una presentación de un evangelio que no es el evangelio. Porque el evangelio dice esto, que la salvación es cuando nos volvemos con el deseo de apartarnos del pecado. Ahora, no podemos apartarnos del pecado antes de ser salvos. Podemos tener el deseo de hacerlo porque tenemos una conciencia, y a través de esa conciencia podemos leer la palabra de Dios y ser convencidos por ella antes de que ocurra el cambio espiritual en nosotros. Es una falsa doctrina decir que Dios tiene que regenerar primero a la persona para que entienda cualquier cosa de la palabra de Dios. Eso no es verdad. Hay muchas personas que no han sido regeneradas aún, pero pueden saber que, por ejemplo, robar está mal, o que el asesinato no es bueno, o que mentir es decir falsedades, y que eso no debe hacerse. Gente que no es salva puede entender estos principios bíblicos básicos. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia. Y cuando miramos la Escritura, leemos aquí, en esta última parte del verso 21, Ki beshem kodsho betachem. En su santo nombre hemos confiado. Lo que eso significa es un reconocimiento del carácter de Dios, que queremos apartarnos del pecado y queremos que su carácter se convierta en nuestro carácter, que queremos tomar decisiones de acuerdo con sus decisiones, que abracemos esas cosas que Él encuentra importantes, lo que Él quiere que hagamos. Así que salvación es cuando estamos de acuerdo con que somos llamados a ser como Él y lo anhelamos. No se basa en nada que hagamos, no es por obras, pero si no tenemos el deseo de apartarnos del pecado, si no queremos comportarnos como Él y ver su carácter convertirse en nuestro carácter, entonces no hemos creído un evangelio bíblico. Así que, porque en Él nuestros corazones se alegran, en Él tendremos un corazón alegre, un corazón lleno de gozo, porque en su santo nombre hemos confiado. Último verso, el 22. Y sea tu gracia, oh Señor, sobre nosotros. ¡Qué declaración tan maravillosa! Yahi hashdeja Hashem aleinu. Sea tu gracia, oh Señor, sobre nosotros. Algunos argumentan que no deberíamos decir sea tu gracia, sino que tu gracia será, Señor, sobre nosotros. Tal como, o justo como, dice aquí, hemos esperado en ti, o por ti. Como hemos esperado, hemos puesto nuestra esperanza, toda nuestra expectativa en Dios. Todo este gozo, o como iniciamos el estudio hablando de todos los beneficios que hay en este mundo, todo eso viene porque tenemos una esperanza y una expectativa. Y esa esperanza y esa expectativa nos llevan a esperar, a hacer cosas diferentemente, a hacer cosas con Dios y para Dios según sus mandamientos, según sus objetivos y según sus propósitos. Esto es lo que hace un verdadero creyente. El Salmo 33 es un salmo fundamental que expresa los beneficios de estar en una relación de nuevo pacto con Él, y también lo que esta esperanza del reino produce, no solo a futuro, sino ahora mismo, en este mundo. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom
from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.